Upeniana, una historia sin papel, es el libro que estamos presentando el día de hoy. Este libro es digital y es multimedia. Dentro de él se narra la historia de Ana, una estudiante de la institución que nos cuenta su trayectoria digital y académica, todas sus experiencias y todas estas vicisitudes a las que los estudiantes y las estudiantes se ven enfrentados y enfrentadas. Este libro es un producto resultado de una investigación que llevaron a cabo estudiantes y fueron coordinados por 3 profesoras del área académica 4. Todo el proceso de esta investigación viene también dentro del libro y se describe a través de enlaces que incluyen videos, audios, infografías. Está muy dinámico y muy padre. Tiene el objetivo o la intención de que tanto estudiantes, profesores, incluso personal de la comunidad UPN pueda conocer y empatizar y poder identificar las circunstancias e incluso los contextos a los que se ven enfrentados y enfrentadas, más que nada estudiantes, a través de toda su relación con lo tecnológico, cómo les ha funcionado y, lo más importante, promover o motivar su pensamiento crítico y que lo puedan utilizar y ponerlo a trabajar, pero utilizando estos recursos digitales. Esa es la intención de este libro. Para la presentación tendremos la presencia de los autores y autoras, estudiantes de la institución, y además contaremos con comentarios de compañeras que nos ayudarán a comprender un poco mejor de lo que va este libro. A mí me gustaría hablarles un poco de mi experiencia realizando el libro de Upeniana, que pues si bien fue tomado como utilizando las experiencias, los saberes, los conocimientos de los estudiantes de la UPN que en su momento estaban cursando en pandemia, esto nos ayudó a generar un libro en donde no solamente reflejáramos sus gustos, sino todo lo que ellos conformaron a partir de sus trayectorias digitales. Recuerdo que en el momento en el que nos reunimos, todos estábamos muy felices, muy contentos, porque fue una oportunidad diferente de crear un libro que hablara justamente de todo lo que hemos vivido, tanto en la pandemia como en nuestra vida cotidiana, y esto nos permitió crear esto que fue muy importante para nosotros. Mi participación en la investigación de trayectorias digitales estuvo estrechamente coordinada con todas las demás participantes, tanto con prestadoras de servicio social, como era yo en ese entonces, como con las coordinadoras del proyecto, con la doctora Eurídice Sosa, con la maestra Rosana Turcot y con la maestra Indra Alin de una forma mucho más cercana. Participé en la elaboración del libro como becaria de investigación y en gestión. Además de que pude participar e interactuar en el primer grupo con los estudiantes que participaron en la investigación. Ahí es donde pude adentrarme e identificarlos con los conocimientos que algunos compañeros tenían. Esto dio apertura a que en la redacción del libro pudiéramos compartir el equipo de trabajo, nuestras experiencias y conjuntarla con la comunidad estudiantil de la UPN. Parte de ello fue de que fue escrito por y para la comunidad. No existían personas ajenas que no conocían la trayectoria estudiantil de los estudiantes, sino más bien existían estudiantes interesados por saber sobre la comunidad estudiantil. El participar en un proyecto de ese tamaño era algo que llevaba esperando desde que ingresé a la pedagógica, y el participar en ese proyecto en específico pues fue más allá de mis expectativas. Las maestras, las coordinadoras del proyecto, al no solo permitirnos participar, sino pedirnos de forma activa que interviniéramos en la conformación de la investigación, fue un cambio de realidad. Pasé de una visión donde estaba participando de la investigación de
mis profesoras, personas a las que admiro profundamente, a ser un colaborador con responsabilidad en lo que se estaba escribiendo. Creo que este cambio me lo llevo para todas las otras áreas de mi vida profesional. Algo que se me hace muy interesante es que uno, para ser parte de una historia, tiene que también entregar parte de su vida. Así que pues mi compañera y yo nos dimos a la tarea de también platicarnos nuestras vivencias, ya que no participamos como tal en el taller, y comenzamos a hablar un poco de nuestras vidas con la tecnología digital, un poco también de experiencias de vida con esto, y así comenzamos a conformar la historia, algo que se nos hizo momentos muy emotivos, emocionantes, de risa. Luego, cuando ya teníamos una parte de la historia, recuerdo que se la leímos a la maestra y las tres estábamos muy divertidas, y luego al compartirlo con nuestros compañeros, ellos comenzaron también a llenarnos de sus experiencias, y esto fue muy, muy, muy interesante. Así que pues la historia no solamente se trata de nosotras dos, sino de todos los miembros del equipo, porque nos dimos cuenta que nosotras fuimos creciendo con la tecnología digital, y pues también tenemos otros compañeros de otras edades que vivieron cosas totalmente diferentes, como si se tratara de años, pero realmente me doy cuenta que no, que pasaron 5 o 6 años o 2 y ya las cosas cambiaron por completo. Así que pues en nuestra historia tratamos de narrar justamente estas vivencias, experiencias que nutran a la historia y que hagan que el lector quiera leerlo y se sienta partícipe de ello. Otra cosa que quisimos reflejar por medio de las bibliografías, infografías, audios, podcasts, videos, todo eso, de todos nuestros recursos audiovisuales, es justamente estas experiencias para que ellos se sientan cómodos leyendo y puedan tener un momento muy a gusto con las tecnologías digitales, con la lectura del libro. Me sorprendió mucho el poder ver cómo las generaciones actuales ven la tecnología de una manera diferente a la que yo ya la veía a su edad. ¿Por qué digo esto? Pues yo soy una generación muy diferente, en la cual, por ejemplo, en las escuelas había un solo equipo de cómputo y sola la maestra lo podía ocupar, y entonces lo ocupaba, pero lo básico, porque no tenía mucho conocimiento. Al trabajar con los equipos y ver cómo cada uno de los compañeros tenía diferentes conocimientos sobre diversas aplicaciones y los usos de los equipos, me llevó a pensar que incluso ellos han sido afortunados al poder tener en su educación más información en cuanto a lo digital. La investigación se realizó teniendo como base el taller Creación y Narrativas Digitales, en donde fue posible identificar las trayectorias digitales del estudiantado participante, así como sus habilidades que ponen en juego en la producción de narrativas digitales. La investigación empezó a realizarse en un curso intersemestral con 2 grupos muy pequeños, y participaron compañeros de diversas carreras y egresados. Además, después se pudo implementar esto con la carrera de pedagogía de séptimo y octavo semestre. Lo importante de haber realizado esta investigación dentro de la universidad fue que se pudo realizar con diferentes alumnos de las diferentes carreras que hay, y cada uno tuvo un enfoque diferente de acuerdo a la licenciatura en la cual se desarrolla. Y eso hace al libro aún más importante, ya que la investigación se enfoca en la experiencia de varios y no de uno solo. Un poco de lo que nos hablaban los participantes del taller era que pues aprendían a utilizar estas herramientas digitales gracias a sus papás, a sus vecinos que tenían computadora o televisión, a sus familiares, primos que les regalaban los teléfonos, les heredaban, o también al café internet. Pero también nos dimos cuenta de una problemática que se vivió aquí, es que muchos de los estudiantes no contaban con las herramientas adecuadas para poder realizar estos
trabajos, como por decir la elaboración de su narrativa digital, y entonces se ocupó la dinámica colaborativa para que el trabajo pudiera salir, pero sobre todo para que entre compañeros se conocieran y pudieran resolver algunas dudas que tenían con respecto a las plataformas utilizadas en ese entonces. Algo de lo que nos dimos cuenta fue que durante la pandemia nos enfrentamos a las realidades de las narrativas digitales, sobre todo cómo cada uno sabía utilizarlas, para qué las utilizabas, cómo las utilizaba y sobre todo que algunos pues se enfrentaban a diferentes brechas tanto económicas como educativas. Lo más importante y generoso y enriquecedor de haber realizado el libro fue observar cómo cada uno de los estudiantes tenían conocimientos diferentes al trabajar en equipo y modificar los diferentes conocimientos, y al mismo tiempo cómo cada uno fue apropiándose de ellos para su aprendizaje. De esta investigación se pueden desprender muchas perspectivas, como las que yo tenía en un principio. Y el valor de estas perspectivas pues, va a estar dado en el cómo se utilicen o en el qué se utilizan. Pero el verdadero valor de esta investigación está no en ser fuente de todas estas perspectivas, sino en ofrecer un panorama muy intrincado del objeto de estudio que se planteó. Y un panorama que, a pesar de ser intrincado, es súper legible. Si el cuerpo o los cuerpos académicos de la universidad ponen atención en los resultados de esta investigación, podríamos estar hablando de primero comprender mejor a la población, de poder adecuar los programas de estudio y ¿por qué no ir más allá y buscar sinergizar los saberes, los conocimientos y las experiencias de las alumnas con los contenidos que se quieren dar? Y pues bueno, otra perspectiva o la última perspectiva a ese respecto sería que esta investigación también nos lleva a preguntarnos en qué situación está el personal docente y de qué forma se podría seguir preparando o actualizando para responder a este alumnado que tiene tantas experiencias, tantos saberes, tantas habilidades con respecto al uso de las tecnologías. Otro aspecto que me gustaría recalcar es que al principio yo pensé que realizar este tipo de materiales no tendría un funcionamiento a la larga, o sea, solamente serviría como un material que se podría utilizar en algún punto muy específico, pero la maestra nos planteó la pregunta de ¿qué haríamos con este material? ¿Cómo lo utilizarían nuestros compañeros, los docentes, los administrativos, la comunidad UPN? Y justamente a mí se me ocurría proponer un taller muy interactivo en donde los chicos de la UPN puedan leerlo y se sientan seguros, puedan comentarlo, puedan estar con UPNiana de mano en mano, revisar los videos, todo lo que se creó del libro. Es como una idea muy ambigua, pero creo que si se lleva con una mejor planeación, podría funcionar un taller en donde se exponga este libro de una forma más grande y se pueda utilizar. Me gustaría que este libro pueda ser leído por toda la comunidad, compartido, porque, como lo dije anteriormente, es para la comunidad y fue hecho por la comunidad, así que los compañeros puedan utilizar esto como un recurso del día a día, se me haría algo muy padre y espero que lo sigan disfrutando. En UPNiana, una historia sin papel, pueden encontrarse producciones estudiantiles realizadas en el taller Creación y Narrativas Digitales. En el análisis de las producciones se encontró que el estudiantado puede copiar narrativas existentes en las redes, modificarlas y en algunos casos, crearlas desde cero.
Aterrados por el virus. Esta es mi historia, mi nombre es Teodora y te voy a contar la realidad por la que pasamos y te dejó marcado al mundo entero. La pandemia. Mi vida transcurría con la normalidad cotidiana de una niña de mi edad. Yo desperté para ir a la escuela aquel triste día en el que todo comenzó. Las noticias en la televisión no paraban de hablar sobre la enfermedad, aquella cosa rara, bicho, virus o catástrofe que había sobrevenido al mundo. En el inicio todos pensábamos que era algo exclusivo en China, aquel país que come animales. Guácala. Sin embargo, todo explotó. Mi mamá decía que era por los murciélagos, esos animales primos de los vampiros que chupan sangre, pero la pregunta era, ¿por qué? Este libro es muy importante independientemente de la licenciatura que estés cursando o de la ocupación que tengas, debido a que vincula las tecnologías de la información y comunicación con el día a día. También explica cuáles son las vertientes de estas tecnologías y cómo nuestra formación familiar, nuestra situación económica, social, influyen en el cómo las usamos. Para mí fue muy revelador el entender cómo surgió la idea, porque a partir de la pandemia se comenzó a investigar si realmente las personas jóvenes tienen un dominio de estas tecnologías. Y el libro va arrojando, la investigación sugiere que no necesariamente hay un dominio de las tecnologías y que en muchas ocasiones tampoco hay un acceso. Entendiendo el acceso como la posibilidad de tener un dispositivo, ya sea un teléfono o una computadora, y acceso a Internet. Y cómo esta dificultad trajo consecuencias en las trayectorias educativas de todas las personas que estábamos durante la pandemia cursando algún grado escolar. El libro también menciona las estrategias de aprendizaje informal y básicamente explica que en muchas de las ocasiones los estudiantes no tenemos un dominio de estas tecnologías o dispositivos, a pesar de que muchas aplicaciones o funciones dentro de nuestros dispositivos son muy intuitivas, no necesariamente sabemos ocuparlas. Y me pareció importante destacar que el resolver o cumplir la función que buscábamos del dispositivo no implica que tengamos dominio de este. Finalmente, el libro menciona que las habilidades y competencias del individuo se ponen en juego cuando se logra un dominio de los dispositivos, lo cual quiere decir que no solo basta con saber emplearlos, sino también saber integrarlos de una manera positiva y adecuada en nuestra cotidianidad. No deben reemplazar habilidades básicas de los estudiantes como el pensamiento crítico, ni los cálculos, ni la selección de información. Deben ser habilidades que sigamos trabajando constantemente y de esa forma emplearlos a nuestro favor y no ser esclavos de las tecnologías. La importancia de este libro es relevante porque nos permite identificarnos a través de la opinión de otros compañeros de qué manera nosotros hemos utilizado la tecnología. Y es que somos una generación que viene de una pandemia que nos orilló a utilizar medios como la computadora, el teléfono, la tablet, incluso plataformas como Zoom para poder comunicarnos con nuestros maestros, comunicarnos con nuestros amigos, nuestros familiares más cercanos e inclusive para el trabajo. Sin embargo, creo que es muy importante cuestionarnos si lo utilizamos de manera adecuada.
si lo adaptamos de la manera más precisa a nuestra vida cotidiana, porque considero que como jóvenes utilizamos más lo que fueron las redes sociales para distraernos de tan grave situación que estábamos viviendo en el país, que era el COVID-19. Yo invito a todos los jóvenes de la comunidad e inclusive los que están fuera a que lean este libro para que se informen más, ya que toca puntos importantes como es la alfabetización digital. Talleres, también impartieron talleres para que los jóvenes dieran su experiencia. Así que pues considero que es muy importante que todos nosotros estemos informados sobre este cambio que vino a hacer en nuestra vida la tecnología. Me parece súper importante hablar de estos temas, ya que nos van a ayudar a ampliar nuestro panorama acerca de esta transición de la era del papel a la era digital en la que nos encontramos actualmente. Me parece un punto muy rescatable el hecho de que esté escrito por exalumnas y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que estamos en el mismo contexto educativo y eso hace que entendamos un poco más el lenguaje. Nos hablan acerca sobre algunas habilidades, tales como un cierto lenguaje, como los podcasts, como los videos, como el uso de computadoras, etc. Considero que esto es muy importante, ya que estamos en un ámbito educativo en el que ya todo ha cambiado y ya estamos más adentrados a esto. También es importante adquirir estas habilidades para poderlas emplear en las problemáticas que encontramos actualmente dentro de este ámbito. Este libro se me hizo muy importante, ya que en lo personal yo vengo de la pandemia, entonces para mí fue un cambio muy drástico, ya que yo vengo de una trayectoria pues de clases presenciales y pues hacer este cambio a cambio en línea a clases en línea, pues la verdad fue muy complicado para mí. Este libro pues te da muchas recomendaciones, muchas herramientas que te pueden ayudar en el ámbito educativo, ya sea dentro de la escuela o fuera, para poder poner en práctica. La verdad lo recomiendo, ya que yo hubiera preferido conocerlo antes, pero pues tuve ahorita la oportunidad y la verdad me gustaría que otros compañeros lo conocieran, lo leyeran y vieran la utilidad y la importancia que tiene para ponerlo en práctica. Hoy les voy a hablar de Upeniana, una historia sin papel, trayectorias y narrativas digitales de estudiantes de la UPN. Confieso que al abrir este archivo por primera vez estaba esperando otro PDF académico, pero desde el primer video, con las caricaturas de mi infancia, esas que veía cuando regresaba de la escuela, algo hizo clic en mí. ¿A ustedes no les ha pasado esto? De pronto, ya no estaba leyendo sobre estudiantes desconocidos, estaba viendo reflejada mi propia, pero torpe y entrañable, relación con la tecnología. Y es que siempre me había creído el cuento de que mi generación está a medias, ni tan nativa digital como los más jóvenes, ni tan experta como presume el mundo laboral. Pero al seguir a la protagonista Ana por su proyecto, esos recuerdos del cibercafé, la frustración con las primeras aplicaciones en inglés, el orgullo de enseñar a aprender Canva, algo en mí se removió. Porque claro, sé crear cosas valiosas, solo que nunca las había llamado producción digital. A mis edits en Instagram, a los memes que hice para pasar en el encierro o ese tutorial casero que grabé para ayudar a mis tíos a conectarse a Zoom. Este libro me hizo darme cuenta de cómo subestimé lo que aprendí durante la pandemia. Mientras el mundo hablaba de pérdida de aprendizaje, yo estaba desarrollando habilidades invisibles. Grabar videos entre el ruido de mi casa, traducir información aburrida en hilos de Twitter divertidos, porque nadie, ni siquiera yo, valoramos esto como un conocimiento real. Cuando leí a Carlos decir, los profesores no sabían prender la computadora, solté una risa amarga, porque era yo, la misma que se creía una analfabeta digital, pero resolví problemas técnicos durante mi clase virtual. Upeniana me obligó a hacer algo
hacer mi propia tecnobiografía mental. En la infancia, mi primer celular con radio FM y el juego de la viborita es el invento más grandioso para poder esconderlo en clase. Después, en la adolescencia, las horas en el cibercafé, imprimiendo trabajos a última hora, usando YouTube de 240p, era mi maestro profesional de matemáticas. Y en pandemia, cuando conectarse a las plataformas escolares era parte de la supervivencia académica. Ahora entiendo por qué este libro duele y cura al mismo tiempo. Duele porque muestra todas las veces que no creímos ser suficiente, pero cura porque por fin alguien tomó en serio lo que realmente sabemos hacer. No lo que dicen los currículos, sino esa sabiduría callejera digital que llevamos años acumulando como un Pokémon. Así que hoy, gracias a Ana y sus compañeros, me atrevo a decir en voz alta: sé montar un video decente con 3 apps y una conexión inestable a internet. Sé traducir lenguaje académico a memes entendibles. Sé que mi aprendizaje más valioso vino de los errores y no de las calificaciones. Upeniana ya no es un libro para mí, es una amiga que te mira a los ojos y dice: ¿ya viste todo lo que puedes hacer? Ahora ve y créame algo increíble. Y quizá, solo quizá, ya esté lista para intentarlo. Al final, Upeniana no me enseñó nada nuevo, simplemente me ayudó a ver lo que siempre estuvo aquí, en mis manos, en mis recuerdos, hasta en esos archivos olvidados en la nube. Y ese es el regalo más bonito que te puede dar un simple PDF. Y concluyo: descarguen y abran Upeniana, como quien descubre una vieja carpeta en el disco duro, llena de screenshots olvidados, o con curiosidad, con cariño, y sobre todo con la certeza de que ahí, entre líneas de códigos y recuerdos pixeleados, se encontrarán a ustedes mismos. Y si alguna vez pirataron un juego, o lloraron porque se les borró un archivo, o le explicaron la tecnología a sus papás, este libro es su biografía no autorizada. Así que les hago la pregunta: ¿se van a perder este estreno? Gobierno de México.